Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Emiliano Altamirano Domínguez y hoy voy a hablar sobre el crimen organizado. El crimen organizado está en constante evolución y afecta a todos los países. Son grupos delictivos organizados principalmente por tres o más personas con un grado estructural. Existen durante un determinado lapso de tiempo en el cual se dedican a cometer delitos. Los grupos delictivos están principalmente, tiene como objetivo principal el obtener bienes materiales y económicos. Figuran entre las actividades que pueden dedicarse estos grupos delictuosos más comunes son el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de inmigrantes, delitos contra la vida silvestre, delitos contra los bosques, falsificación de mercancías y falsificación de productos médicos. Dado a la cantidad de ganancias que les genera estas actividades, hacen un gran esfuerzo por ocultarlos, ya sea mediante la corrupción, actividades ilegales, bloqueo de dinero, extorsión y otras formas de infiltración a empresas y gobiernos. Esto es lo más común que puede llegar a ser los grupos delictivos. El crimen organizado y su origen. El crimen organizado como tal no tiene un origen claro, pero se puede intuir que empezó a partir de la década de los 60, en la cual la producción de marihuana y heroína cambió de su forma tradicional a una más industrializada. Este cambio fue impulsado por el incremento de la demanda en Estados Unidos. Bajo la preocupación de este flujo ilícito, el entonces presidente Richard Nixon optó por prácticamente cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. Aunque esta clausura no afectó tanto al crimen organizado, sí promovió más su contrabando entre estos dos países. Esta medida sentó las bases de las políticas de seguridad fronteriza que perduran hasta el día de hoy. Los patrones del tráfico en la década de los patrones de tráfico en fronterizo entre la década de los 80 tuvo un gran cambio, ya que los colombianos trasladaron rutas de cocaína desde el Caribe hacia México, cuando algunas células de traficantes mexicanos comenzaron a experimentar con la producción de metanfetaminas en Jalisco, Colima y Michoacán, a partir de los precursores traídos desde China. De esta manera formaron las cadenas de suministros transnacionales y conexiones entre grupos criminales que caracterizaron el narcotráfico en la región. Grupos criminales. Ahora, muchos de los grandes grupos de drogas que dominaron el mapa de México ahora son solo sombras del pasado, ya que los principales líderes del cártel del Golfo, cártel de Tijuana, los Caballeros Templarios, los Zetas, la familia de Michoacán y el cártel de Juárez, pues han sido asesinados o detenidos en los últimos años, dejando pues en su deterioro sus organizaciones, con la excepción del cártel de Sinaloa, que a pesar de la captura del Chapo, sigue siendo de los que más afecta a México actualmente. Los carteles más importantes y sus influencias son el cártel de Jalisco Nueva Generación, que sitúa sus actividades delictuosas en Guanajuato, Colima, Jalisco y Nayarit, y actualmente en zonas de la Riviera Maya. Cártel de Sinaloa, que efectúa en Sinaloa, en Sonora, Guanajuato y Durango. El cártel del Noreste, que presenta sus instalaciones en Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, y la familia michoacana, que efectúa en Michoacán, aunque también abarca Guerrero, el Estado de México y Morelos.
¿Cómo afecta a México y a ti? El crecimiento de estos grupos delictivos ha sido una preocupación constante dentro del gobierno mexicano, ya que por su gran incidencia en campos políticos, económicos, sociales y militares, la capacidad financiera de estos grupos ha permitido penetrar la esfera de la política y la economía del país, erosionando instituciones gubernamentales, incidiendo en estructuras sociales e incluso pudiendo disputar el control de estados en varias regiones donde estos participan. A lo anterior se le suma la enorme poder de corrupción que es propia de los sectores imprescindibles de la sociedad. En los últimos 20 años, el crimen organizado en México se ha intensificado y los cárteles de drogas ya no solo transportan drogas, sino que también participan en amplia gama de actividades gubernamentales. ¿Cómo te afecta a ti? Aunque no lo parezca, estos grupos criminales pueden estar ocultos en cualquier parte. Sin darnos cuenta pueden ser un vecino, un familiar, un amigo o incluso tu propio gobierno. Esto no solo pone en peligro a ti, sino también a los que quienes quieres. Su presencia siempre viene con tragedia. Aunque el daño no sea directamente a tu integridad física, puede ser a tu entorno. Ya sea, por ejemplo, que dañen alguna carretera que tenga transporte de suministros médicos a tu ciudad, que dañen algún camino en el cual tú transitas para poder llegar a tu trabajo, o las olas de desaparecidos, que es el caso de México, que cuenta con una suma de más de 132,000 personas. ¿Cómo surge para que la gente se una? Las personas se unen al crimen organizado principalmente a través de la vulnerabilidad económica, la normalización de la violencia en su entorno o la búsqueda de un sentido de pertenencia. El reclutamiento suele ser mediante una captación paulatina o el contacto directo con emisarios en comunidades con alta marginación. Las principales causas por las cuales la gente se une son vulnerabilidad. El filósofo Karl Marx desarrolló una teoría en la cual explicaba cómo una persona de escasos recursos está dispuesta a delinquir con tal de poder salir adelante económicamente. Poniendo en práctica su teoría actualmente, podemos ver cómo la gente está dispuesta a pertenecer a estos grupos para poder salir adelante económicamente. Normalización. La normalización de los grupos delictivos es variada, ya que es variada y difícil de combatir, ya que está en todos lados. Está en medios de televisión, música, novelas, murales, redes sociales y entre otros más. Esto da la impresión de que estos actos no están mal, pero que sea normalizado no significa que no esté mal. El poder y pertenencia. Muchos jóvenes entran en estos grupos con un sentimiento de pertenencia y poder. Creen que entrando a estos grupos pueden tendrán poder, sobre todo al portar armas. Lo que no saben es que los vuelve un riesgo incluso para ellos mismos. La normalización de estos grupos genera una desconexión emocional de con la mente. Esos jóvenes piensan que al unirse a ellos, estos grupos se sentirán completos. ¿Cómo solucionarlo? El crimen organizado está afectando profundamente las vidas de muchas familias en México y se debería atacar principalmente de estas formas. Mejorar la capacidad de persecución. Se debe priorizar una investigación de las causas de los delitos más dañinos y identificar las cúpulas delictuosas, sin conformarse con capturar eslabones débiles y manteniendo un desempeño en las fiscales con los fiscales y las fiscalías.
para reducir la impunidad, atacar negocios de modelos criminales mediante el rastreo de flujos de efectivos y detección de lavados de dinero, la extinción del dominio. Y como último punto es implementar programas educativos y de oportunidades económicas. Esto para reducir que la gente y los jóvenes se induzcan a estos grupos delictuosos. Conclusión. Como conclusión podemos poner que el crimen organizado representa uno de los mayores desafíos que enfrenta México en la actualidad debido a las graves consecuencias que generan en la seguridad, la economía, instituciones y la vida cotidiana de la población. A lo largo de este trabajo se ha podido observar cómo este fenómeno ha evolucionado con el paso del tiempo y ampliando las actividades ilícitas, fortaleciendo su presencia en distintas regiones del país. Asimismo, se identificó las causas de su crecimiento, que son diversas, como lo son la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción y la normalización de la violencia. Por ello, combatir este problema no solo depende del uso específico de la fuerza, sino también de la implementación de políticas públicas enfocadas en la educación, la generación de empleos y la prevención del reclutamiento de los jóvenes. Finalmente, la responsabilidad no es solo del gobierno, sino también de la sociedad, de trabajar de manera conjunta para construir un país más seguro. Solo mediante el compromiso, la legitimidad, la participación ciudadana y el fortalecimiento del Estado del Derecho será posible reducir la influencia del crimen organizado y fortalecer la seguridad y ofrecer un mejor futuro para las próximas generaciones de México.